¿Por qué los personajes de la Biblia vivían tantos años? ¿Cómo es posible que Adán, Set, Enos y Matusalén hayan superado los límites conocidos de la longevidad humana, viviendo no décadas, sino siglos enteros? Esta es una de las preguntas más intrigantes que surgen cuando nos sumergimos en las Sagradas Escrituras, no solo en busca de respuestas históricas, sino también espirituales. La longevidad de los primeros hombres, narrada con detalle en el libro de Génesis, no deja de despertar asombro y reflexión, pues revela más que cifras extraordinarias, expone un mensaje oculto, un diseño divino que marcó los primeros tiempos de la humanidad. En Génesis capítulo 5 encontramos la lista precisa de los patriarcas antediluvianos, aquellos que vivieron antes del gran juicio de Dios mediante el diluvio. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, Set, su hijo, 912. Enos, 905, y así sucesivamente hasta llegar a Matusalén, el hombre más longevo registrado en las Escrituras, quien alcanzó la impresionante edad de 969 años. Estos números no aparecen como adornos o exageraciones, sino como registros cuidadosamente integrados en la genealogía, como señales de un mundo que era muy distinto al que habitamos hoy. Pero, ¿qué nos quiere decir la Biblia al mostrarnos estas edades asombrosas? En primer lugar, es fundamental entender que, para Dios, el tiempo no es un número abstracto sino una expresión de vida concedida, una muestra de su gracia sostenida a través de las generaciones. La longevidad en los primeros tiempos no era una anomalía, sino un reflejo de una humanidad que aún no había sido completamente corrompida por el pecado. El propio Salmo 90 nos recuerda que 1000 años para Dios son como el día de ayer que ya pasó, una perspectiva que nos obliga a replantear nuestra manera de entender el paso del tiempo. La Escritura no nos presenta estas cifras como simbólicas, sino como literales, detallando no solo cuántos años vivieron estos hombres, sino también a qué edad engendraron a sus hijos y cuántos años vivieron después. Esta precisión en los números demuestra que hay un mensaje más allá de la simple cronología. Cada edad, cada generación, cada nombre, forman parte de un relato más amplio, de una historia que Dios está contando y que tiene como centro la relación del hombre con su Creador. Un ejemplo fascinante es el de Matusalén. Su nombre puede interpretarse como cuando él muera, vendrá el juicio. Y según los cálculos de la cronología bíblica, Matusalén murió en el mismo año en que comenzó el diluvio. Así, su vida no solo se convirtió en un récord de longevidad, sino también en una advertencia silenciosa, una cuenta regresiva viva que anunciaba el juicio inminente de Dios sobre la corrupción de la humanidad. Este detalle nos revela una verdad espiritual profunda. Los largos años de vida de estos patriarcas no eran únicamente una dádiva biológica, sino también una extensión de la misericordia divina. A pesar de que la maldad crecía y se multiplicaba sobre la tierra, Dios prolongaba la vida humana, como un acto de paciencia, esperando que el hombre se volviera hacia él. El apóstol Pedro, en su segunda carta, explica que el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia divina se refleja de manera palpable en las vidas extensas de los patriarcas antediluvianos. Pero, ¿cómo era posible, desde una perspectiva física, que los hombres vivieran tanto? La clave está en la condición de la creación en sus inicios. Adán fue formado directamente por Dios, no nacido de otro cuerpo humano, sino modelado del polvo con perfección absoluta, sin defectos genéticos, sin enfermedades hereditarias, sin degeneración celular. Su estructura física y espiritual era íntegra, diseñada para durar, para vivir en comunión continua con su Creador, bajo la atmósfera pura del Edén, donde el aire no estaba contaminado, el suelo no estaba maldito y el tiempo aún no había sido herido por el pecado. Es precisamente en este ambiente donde comienza la longevidad humana. El organismo de aquellos primeros hombres no era frágil como el nuestro, no estaba expuesto a las mutaciones, inflamaciones crónicas ni a las enfermedades autoinmunes que hoy conocemos. Su cuerpo no tenía una fecha de expiración, pues había sido creado para funcionar sin fallos, alimentado directamente por la comunión con Dios, sostenido por su presencia, la verdadera fuente de la vida. Además, en medio del jardín del Edén, estaba la misteriosa y poderosa árbore de la vida. Génesis capítulo 2, versículo 9, nos dice que este árbol estaba allí, accesible al hombre, como una provisión divina para la sustentación de una vida continua y sin fin. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, Dios mismo dijo: «He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Con esta expulsión, no solo se perdió un lugar físico, sino el acceso a una fuente esencial de inmortalidad, y la humanidad fue condenada a vivir bajo la sombra de la muerte. Sin embargo, incluso después de la caída, el hombre no murió de inmediato. La ruptura con Dios no resultó en una muerte física instantánea, sino en un proceso progresivo de decadencia.
Génesis capítulo 3, versículo 19, lo expresa con claridad: polvo eres, y al polvo volverás. A partir de ese momento, el cuerpo humano, que había sido incorruptible, comenzó a desgastarse, a envejecer, a enfermar, pero lo hizo lentamente, tanto que las primeras generaciones aún reflejaban la fortaleza de la creación original. Por eso, tras la caída, vemos a patriarcas como Set, Enos, Matusalén, Lamec y Noé vivir siglos enteros, resistiendo todavía el impacto total de la corrupción del pecado. Era como si el eco de la perfección inicial aún resonara en su sangre y en sus huesos, como si la memoria genética de la pureza original aún no se hubiese disipado del todo. Sin embargo, conforme las generaciones avanzaban, la degeneración se aceleraba y la longevidad humana empezó a disminuir de manera progresiva. Noé, quien cerró la lista de los patriarcas antediluvianos, vivió 950 años. Pero tras el diluvio, Dios decretó un cambio radical. En Génesis capítulo 6, versículo 3, está escrito: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta no fue solo una predicción, sino una determinación divina que marcó el fin de la era de los milenios. El mundo que surgió después del diluvio ya no era el mismo. La atmósfera había cambiado, el clima se había vuelto inestable, la protección natural que filtraba los rayos nocivos del sol había desaparecido, y el cuerpo humano comenzó a experimentar un desgaste mucho más rápido. La naturaleza, que en un principio cooperaba con la vida, ahora se volvió un ambiente hostil, un escenario de lucha por la supervivencia. La longevidad, entonces, no fue solo un fenómeno biológico, sino también espiritual y teológico. Revela cómo el pecado afectó todas las dimensiones de la existencia humana: física, emocional y espiritual. Y al mismo tiempo, deja ver la paciencia divina, la misericordia de un Dios que prolongó los días de los hombres en un mundo que se corrompía, dando tiempo para el arrepentimiento, para la reflexión, sobre todo, para la revelación progresiva de su plan de redención. Tras el diluvio, la humanidad experimentó una transformación irreversible. No solo en el ambiente físico, sino también en la estructura misma de la vida humana. Los descendientes de Noé, aunque aún vivieron varios siglos, Sem alcanzó los 600 años, Arfaxad 438, y así sucesivamente, mostraron una marcada reducción en sus expectativas de vida. De generación en generación, los años se acortaban, hasta que encontramos a Abraham, quien vivió 175 años, y a Moisés, que murió a los 120 años, precisamente el límite establecido por Dios. Este cambio drástico en la longevidad no fue casual, sino parte de un nuevo orden divino. El juicio de Dios mediante el diluvio no solo limpió la tierra de la corrupción desbordante, sino que también reconfiguró la relación entre el hombre y el tiempo. Antes, el ser humano caminaba casi en paralelo con la eternidad; ahora, su vida se medía en décadas. Esta reducción fue un acto de justicia, sí, pero también de misericordia. Cuanto más tiempo tenía el hombre, más espacio daba a la maldad. Ahora, con menos años, debía vivir con mayor intensidad, sabiendo que su tiempo era breve y que debía emplearlo con sabiduría. Esta enseñanza resuena en el clamor de Moisés en el Salmo 90: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La conciencia de la brevedad de la vida es, en sí misma, un llamado divino a vivir con propósito, con temor reverente y con urgencia espiritual. Dios había puesto límite a los días humanos, pero también había abierto la puerta a una nueva fase de la historia: la construcción de su plan de redención a través de alianzas, promesas y la preparación del camino para el Mesías. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Dios decidió cortar la longevidad humana de forma tan radical? La respuesta no solo está en las condiciones climáticas y biológicas, sino, sobre todo, en el corazón del hombre. Génesis capítulo 6 revela que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El problema no era el cuerpo humano, sino el alma. El pecado había contaminado no solo la conducta, sino la misma naturaleza humana. Por eso, al limitar la longevidad, Dios también estaba limitando el alcance del pecado, frenando su propagación y marcando un nuevo ciclo en la humanidad. El acortamiento de la vida, entonces, no fue una maldición, sino una forma de protección, a la vez, una pedagogía divina. La humanidad debía aprender que no había sido creada para aferrarse a una existencia terrenal prolongada, sino para buscar una comunión eterna con su Creador. El tiempo de vida ahora sería suficiente para que el hombre reconociera su necesidad de Dios y se volviera a Él. Este cambio también tiene una dimensión espiritual profunda. Mientras la vida se acortaba, la revelación divina se intensificaba. Ya no se trataba de vivir muchos años, sino de vivir en obediencia, en fe, en alianza con Dios.
Abraham, aunque vivió solo 175 años, es llamado el padre de la fe. Moisés, con sus 120 años, condujo al pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida. David, a pesar de morir a los 70 años, fue un hombre conforme al corazón de Dios. El valor de la vida dejó de medirse en cantidad de años y pasó a medirse en calidad de relación con el Altísimo. La Biblia no trata la longevidad como un fin en sí mismo, sino como un medio, un escenario sobre el cual se despliega el drama de la redención. En el principio, la vida larga mostraba la gracia sostenedora de Dios. Tras la caída y el diluvio, la vida corta muestra la urgencia del arrepentimiento y la necesidad de salvación. En ambos casos, el tiempo se presenta como un don divino, como un espacio sagrado para buscar al Creador. Es también significativo considerar que, aunque la longevidad humana se redujo, Dios mantuvo intacto el anhelo de eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Afirma que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, una evidencia de que, aunque nuestros días sean cortos, nuestra alma anhela lo que trasciende el tiempo. Esta tensión entre la finitud del cuerpo y el anhelo de eternidad es el motor de la búsqueda espiritual que atraviesa todas las culturas y todas las épocas. Otro aspecto fascinante es la dimensión profética de la longevidad. Cada vida larga en la Biblia no es solo un testimonio de resistencia física, sino una señal espiritual, una declaración de Dios acerca de su paciencia, su justicia y su propósito eterno. La vida de Matusalén, como vimos, fue una cuenta regresiva viva hacia el juicio del diluvio. La longevidad de Noé fue un puente entre dos mundos, el mundo antiguo y el mundo renovado tras el juicio. Así, cada año vivido por estos patriarcas llevaba un peso espiritual, una resonancia profética que iba más allá de su existencia individual. Además, la reducción progresiva de la longevidad funcionó como un marcador histórico que divide claramente las eras de la humanidad, la era de la creación perfecta, la era de la corrupción progresiva y la era de la redención prometida. En cada transición, Dios ajustó el tiempo de vida humano, no como castigo, sino como parte de un plan pedagógico y salvífico. Hoy, cuando observamos que la esperanza de vida oscila entre los 70 y 80 años, según el Salmo 90, es fácil pensar que eso es lo natural, lo normal. Pero la Escritura nos invita a mirar más allá. La vida humana no fue diseñada para ser breve ni frágil. La brevedad de nuestros días es un recordatorio constante de que algo se perdió en el Edén, pero también de que algo se ganó en la cruz. Cristo, el segundo Adán, vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. La obra de Cristo no solo nos promete la redención del alma, sino también la glorificación futura del cuerpo. Como declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta promesa nos asegura que la corrupción que hoy experimentamos en nuestros cuerpos, la fragilidad que limita nuestra longevidad, será finalmente vencida. En la resurrección final, los redimidos no solo recibirán vida eterna en términos espirituales, sino también cuerpos incorruptibles, glorificados, que no estarán sujetos a enfermedad, dolor ni muerte. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esta es la esperanza suprema que trasciende cualquier aspiración humana de longevidad terrenal, la certeza de una existencia eterna, no bajo las limitaciones del tiempo caído, sino en la plenitud de la gloria divina. Así, cuando reflexionamos sobre por qué los hombres de la antigüedad vivían tanto, no solo estamos mirando un fenómeno biológico del pasado, sino asomándonos a una ventana que nos muestra el propósito original de Dios para la humanidad y la esperanza que aún nos aguarda. El tiempo de vida de los patriarcas, con sus siglos de duración, nos recuerda que fuimos creados para la eternidad, que la muerte es un intruso en el diseño divino, y que la redención en Cristo nos abre nuevamente la puerta a la vida eterna. Hoy, cada día que vivimos es un regalo, un espacio concedido por Dios para que busquemos su rostro, para que nos reconciliemos con Él, y para que esperemos con gozo el día en que ya no contaremos más los años, sino que entraremos en la eternidad que fue pensada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mientras la ciencia sigue explorando los límites de la longevidad humana y busca prolongar los días mediante avances médicos y tecnológicos, el creyente sabe que la verdadera vida no se mide por la cantidad de años, sino por la calidad de la relación con Dios. Y que, al final, el único camino a una vida que nunca termina es Cristo, quien dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta es la verdad que sostiene nuestra esperanza, que llena de sentido nuestros días, y que nos invita a vivir cada momento no como un simple transcurrir, sino como una preparación para la eternidad. Así, lo que comenzó en el Edén como un soplo de vida, y que fue prolongado en los patriarcas, hoy se ofrece a cada uno de nosotros como un don, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.